1. El vigilante del piso 13. La torre de oficinas no tenía piso 13. O eso decía el plano. Pero el guardia nuevo, al revisar los ascensores, notó que cada noche a las 3 de la mañana, uno de los ascensores se detenía en un nivel sin número. La pantalla solo mostraba un símbolo, una espiral. Un día, decidió entrar. Cuando las puertas se abrieron, la luz era roja y el pasillo parecía extenderse infinitamente. No volvió a ser visto. La cámara del ascensor mostró que jamás salió del edificio. 2. Cámara 6. Una noche común en un estacionamiento subterráneo. El guardia revisaba las cámaras cuando notó que en la número 6, un hombre permanecía inmóvil frente a un auto. Al acercarse, no encontró a nadie. Pero al volver al monitor, el hombre aún estaba ahí y lo miraba directo a los ojos. Desconectó la cámara por miedo. Al día siguiente, recibió un sobre. Dentro, una foto tomada desde ángulo alto, mostrándolo frente al monitor, con el hombre justo detrás. 3. El turno en el hospital cerrado. Un antiguo hospital, ahora convertido en archivo, requería vigilancia nocturna. El guardia escuchó pasos por los pasillos a las 2:17 de la mañana. Siempre a la misma hora. La tercera noche, decidió enfrentarlo. Encontró una habitación con una camilla vacía y las correas manchadas. Las luces se apagaron y una voz susurró: «Todavía estoy aquí». A la mañana siguiente, los doctores que revisaban el edificio encontraron las huellas del guardia dentro de una sala sellada hace años. 4. La mano en la ventana. Durante su patrullaje, un guardia vio una mano marcada en una ventana del 10º piso. Extraño, considerando que el edificio estaba cerrado por reformas. Subió a revisar. La ventana seguía marcada, pero al acercarse, la mano desapareció frente a sus ojos, desde el otro lado del vidrio. Lo último que se grabó fue su rostro pálido mientras miraba a través del cristal. Luego, la cámara se apagó por 23 minutos. 5. El cuaderno del vigilante anterior. En la caseta de vigilancia encontró un cuaderno viejo. Pertenecía al guardia anterior. Las últimas páginas relataban encuentros extraños, un niño caminando por los pasillos, luces que se encendían solas, susurros detrás de la puerta. La última entrada decía: «Esta noche me pidió entrar. Si no regreso, no lo dejen pasar». Esa misma noche, alguien tocó la puerta 3 veces. Desde entonces, el nuevo guardia nunca escribe nada. Solo observa en silencio. 6. El sonido del subsuelo. El centro comercial tenía una zona cerrada desde hace años, un nivel subterráneo sellado por seguridad. Una noche, el guardia escuchó un golpe metálico proveniente de abajo. Bajó con linterna. Encontró una reja abierta que no debería estarlo. Al entrar, las luces parpadearon y una voz metálica dijo: «Nuevo acceso registrado». Al revisar las cámaras después, se vio entrando, pero nunca saliendo. 7. Cambio de turno. Cada noche, justo a las 3:33 de la mañana, alguien fichaba en la computadora de control como si tomara un nuevo turno. El guardia pensó que era una falla del sistema. Hasta que una noche, vio la silla girarse sola, la computadora encenderse y una sombra sentarse sin cuerpo visible. La pantalla escribió sola: «Gracias por mantenerme aquí». Desde entonces, cada guardia nuevo dura menos de una semana. 8. El reloj roto. Un reloj de pared siempre marcaba las 2:46 de la mañana, incluso después de cambiarlo. Una noche, un guardia revisó su celular a esa hora exacta y sintió que todo se congelaba: el aire, los sonidos, incluso su respiración. En la cámara, su figura quedó inmóvil durante 37 minutos. Nadie sabe qué vio durante ese tiempo. Lo único que dijo al volver en sí fue: «No le hablen al espejo». 9. El archivo maldito. En un edificio de gobierno, el guardia recibió instrucciones estrictas: nunca abrir el archivo 121B. Pero una noche, alguien lo llamó por radio pidiéndole ese expediente. Lo buscó. Lo abrió. Dentro, había una sola foto, él mismo, dormido en su silla, con una figura detrás. Al mirar el monitor, la figura estaba allí, de pie en la entrada. No corrió. Solo dijo: «Ya lo sabes». 10. Silencio total.
Durante su ronda en un parque industrial, notó que el sonido ambiente había desaparecido. Sin viento, sin autos, sin insectos. Totalmente mudo. Al caminar, sus pasos no sonaban. Su respiración no se escuchaba. Al revisar su radio, una voz grave habló: «Bienvenido al Eco Cero. Aquí no se grita». Desde entonces, cada noche lo observa todo, pero nunca más ha podido hablar. Philip, Archivo Fantasma. Suscríbete si te gustan los relatos oscuros, perturbadores y llenos de misterio. Cada semana, nuevas historias que desafían la lógica y el miedo. ¿Te atreves a escuchar lo que otros prefieren callar? Uno, el niño del kilómetro 17. Conducía solo, a mitad de la madrugada, cuando vi a un niño pequeño parado al borde del camino. Pensé que estaba perdido, así que me detuve. Pero al bajar del auto, ya no estaba. Regresé, confundido, y al mirar por el retrovisor, lo vi sentado en el asiento trasero. Tenía los ojos completamente negros. Solo dijo: «No debiste detenerte». Aparecí 2 horas después en un camino que no conocía, sin señal, sin mapa y con marcas de uñas en el interior de mi auto. 2. El coche que no me dejaba pasar. Una camioneta vieja comenzó a seguirme. Iba lento, pero cuando intentaba rebasarla, aceleraba. Me mantuvo así durante más de media hora. Finalmente, al encontrar un desvío, logré adelantarla. Pero cuando lo hice, miré por la ventana y vi que no había nadie en el asiento del conductor, ni en ninguno. Solo un crucifijo colgado del espejo que giraba lentamente. 3. Las luces del cañón. En un tramo solitario de la autopista, las luces del coche comenzaron a fallar. En ese momento, una luz azul intensa se encendió sobre mí. Pensé que era un helicóptero, pero no se oía nada. El motor se apagó. Cuando volvió, había avanzado 12 kilómetros sin recordar nada. La radio, que estaba apagada, murmuraba mi nombre. 4. El hombre desnudo. A las 2:47 de la mañana había un hombre completamente desnudo parado en medio de la carretera. Frené de golpe, y él no se movió. Solo me miró fijamente, con una sonrisa exagerada, como dibujada a la fuerza. Cuando intenté retroceder, el motor murió. Al mirar de nuevo, ya no estaba. Pero al llegar a casa, encontré barro y huellas mojadas dentro del auto. 5. La mujer del puente. Había un puente viejo y angosto en la autopista 45. Cuando pasé, una mujer con vestido blanco cruzaba lentamente. No parecía real. La atravesé con el coche, pero no sentí impacto. Solo un frío repentino. El auto se congeló por dentro. Dicen que hace años, una mujer fue atropellada allí, tratando de detener a su asesino. 6. Repetición infinita. Conducía desde hacía horas. Me detuve a cargar gasolina y comprar algo. Al volver a la carretera, noté que pasaba por los mismos lugares. El mismo cartel oxidado, la misma gasolinera. 3 veces. Intenté cambiar de ruta, pero siempre volvía al mismo punto. Una voz en la radio dijo: «No todos los caminos tienen salida». 7. El auto en llamas. Vi un coche incendiado al costado del camino. Me detuve a ayudar, pero no había nadie, solo el fuego consumiendo el interior. Al acercarme, vi algo imposible, mi propio rostro, chamuscado, mirándome desde el asiento del conductor. Corrí hacia mi auto, y cuando miré atrás, ya no había fuego ni auto. 8. El canto en la niebla. Una niebla espesa cubrió la carretera. Bajé la velocidad y comencé a escuchar una canción infantil. Venía de todas partes. Luego risas, como de niños, resonaban justo afuera del coche. Algo golpeó el techo. Y luego, silencio. Cuando la niebla se disipó, las palabras «vamos a jugar» estaban escritas en el parabrisas, por dentro. 9. La señal maldita. El GPS marcó un desvío inesperado. A pesar de la extrañeza, lo seguí. El camino era estrecho, sin iluminación, y parecía eterno. Finalmente llegué a una curva con una señal: vuelta prohibida. Solo ida. Al mirar el mapa, ya no había regreso. Alguien escribió en el tablero del auto con dedos sucios: «Ya estás del otro lado».
10. El último peaje. Pasé por un peaje solitario a las 3:13 de la mañana. El encargado me entregó un ticket y dijo, solo uno puede cruzar. Iba solo, así que no entendí. Al llegar al siguiente peaje, el hombre me preguntó, ¿dónde está la niña? No supe qué decir. Me mostró la cámara. Durante todo el trayecto, una niña con vestido rojo iba sentada detrás de mí sin que yo lo supiera. 1. El turno de la medianoche. Era su primer día como encargado nocturno en una vieja gasolinera al borde de la carretera. Todo iba bien, hasta que notó que las cámaras de seguridad mostraban imágenes con un par de segundos de retraso. Al principio creyó que era una falla técnica. Pero cuando se vio a sí mismo en la pantalla, parado detrás del mostrador y detrás de él, una figura negra con ojos brillantes que en la vida real no estaba allí, entendió que algo andaba muy mal. La figura se acercaba lentamente en las cámaras, aunque al mirar hacia atrás, no había nada. O eso pensaba. 2. El cliente del auto blanco. Cada viernes a las 3:15 de la mañana, un coche blanco estacionaba frente al surtidor número 4. Nunca se bajaba nadie. El motor seguía encendido, pero el interior siempre estaba vacío. La encargada intentó acercarse una noche, pero al dar el primer paso hacia el vehículo, todas las luces del lugar se apagaron al mismo tiempo. Cuando volvió la electricidad, el coche había desaparecido, pero el surtidor marcaba que se había llenado el tanque. 3. El último en usar el baño. Una pareja se detuvo para cargar gasolina. Él entró al baño y pasaron más de 20 minutos sin que regresara. La mujer, preocupada, pidió ayuda. Forzaron la puerta y lo encontraron desmayado, cubierto de marcas como de manos pequeñas y delgadas. Él juraba que al entrar escuchó risas de niños, y luego la luz parpadeó. Cuando volvió a ver, estaba rodeado por niños sin ojos que le hablaban en un idioma imposible. No volvió a entrar a un baño público en su vida. 4. Surtidor 6. Un hombre llega a una estación desierta en plena madrugada. Solo hay un empleado adormilado, y una advertencia escrita a mano, no uses el surtidor 6. Ignorándolo, conecta la manguera y comienza a llenar su auto. Todo parece normal hasta que el líquido que sale no es gasolina, es una sustancia espesa y negra que se arrastra como si tuviera vida. Cuando intenta quitar la manguera, ésta se aferra al coche como si lo absorbiera. El empleado corre hacia él gritando, pero ya es demasiado tarde. El auto se hunde en la tierra. Solo queda el letrero, no uses el surtidor 6. 5. El rostro en el espejo. Mientras lavaba su cara en el baño de una gasolinera rural, un viajero miró al espejo y vio su reflejo, solo que éste sonreía, mientras él no lo hacía. Probó moverse, saltar, girar la cabeza, y el reflejo seguía haciendo gestos distintos. Luego, la luz parpadeó. El reflejo levantó su mano y golpeó el otro lado del cristal. En el instante siguiente, el espejo se rompió. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, el rostro en el espejo no era el suyo, era el del reflejo, que ahora lo observaba desde el otro lado, mientras él no podía moverse. 6. El repostaje que nunca termina. Una familia viajaba de madrugada. Pararon a cargar combustible y el padre fue a pagar. Al volver, notó que la manguera seguía corriendo, sin parar, como si el tanque nunca se llenara. Intentó detenerla, pero el botón no funcionaba. La estación entera parecía congelada en el tiempo. Al mirar a su familia en el coche, vio que estaban inmóviles, como estatuas. Nadie respondía. El cielo se oscureció más allá de la noche y un zumbido envolvió el lugar. Nunca se supo qué pasó con esa familia. El coche sigue allí, manguera conectada, sin una sola gota en el suelo. 7. Venta nocturna. Una mujer viajaba sola cuando notó que se estaba quedando sin gasolina. Paró en una estación con letreros antiguos y una tienda abierta. El dependiente la saludó, hablaba como alguien de otra época. Le ofreció llenar el tanque gratis, a cambio de una historia interesante. Ella rió y aceptó, contándole una anécdota divertida. El hombre sonrió y le dio un papel, aquí está tu recibo. Al llegar a casa, revisó la billetera. El papel no era un recibo, sino un contrato, entregaste tu voz a cambio de combustible. Gracias por tu historia.
Desde entonces, no puede hablar, ni siquiera gritar. Historia 1. El hombre del camino. Era una noche oscura, y el camionero Luis conducía por una carretera solitaria en medio de la nada. El tráfico era casi inexistente, y el único sonido que acompañaba su viaje era el rugir del motor de su camión. De repente, algo llamó su atención en el horizonte. Una figura borrosa, apenas visible, caminaba por la carretera. Al principio pensó que era una ilusión provocada por la fatiga, pero al acercarse más, la figura se hizo cada vez más clara. Era un hombre vestido con ropas de trabajo, con una mirada vacía que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Luis aceleró, pero no pudo evitar sentirse incómodo al ver que la figura seguía caminando por la carretera, sin inmutarse. En el retrovisor, vio que el hombre había desaparecido, pero lo peor estaba por llegar. Unos minutos más tarde, un golpe fuerte en el costado del camión hizo que Luis frenara de golpe. Al salir a investigar, no encontró nada, pero el aire estaba cargado de una presencia oscura. ¿Quién era ese hombre en el camino? ¿Y por qué parecía estar atrapado en una especie de trance? La soledad en las rutas puede hacer que nuestra mente juegue trucos, pero algunos camioneros aseguran que lo que vivieron no tiene explicación lógica. ¿Qué piensas tú? Historia 2. La llamada nocturna. Eduardo, un camionero experimentado, siempre ha recorrido rutas solitarias, pero lo que vivió una noche le heló la sangre. A mitad de la madrugada, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Atendió la llamada y al otro lado de la línea escuchó una voz susurrante que apenas podía distinguir. Decía, sal de la carretera, él está detrás de ti. Eduardo se quedó paralizado. Miró por el retrovisor, pero no había nada. Aceleró, y la voz continuó, no te detengas, él te está siguiendo. En ese momento, una sombra pasó rápidamente frente a su camión. Eduardo no lo pensó dos veces, aceleró hasta el máximo, pero la llamada no cesó hasta que llegó a una estación de servicio. Cuando colgó, vio que el número no estaba registrado en su teléfono. Nadie jamás supo quién le había llamado. Historia 3. La sombra del bosque. Carlos llevaba horas conduciendo por una ruta solitaria que atravesaba un espeso bosque. La visibilidad era casi nula debido a la niebla, y de repente, el camión comenzó a fallar. Se detuvo al costado de la carretera y comenzó a revisar el motor. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro detrás de él. Al volverse, vio una sombra que emergía de entre los árboles. Era algo grande, y sus ojos brillaban con un resplandor extraño. Carlos intentó encender el camión, pero el motor no respondía. La sombra se acercaba lentamente, hasta que en un giro inesperado, desapareció. El camión arrancó por sí mismo, y Carlos no dudó en acelerar hasta llegar a la próxima ciudad. Jamás volvió a tomar esa ruta. Historia 4. El camión fantasma. José había oído hablar de un camión fantasma que rondaba las rutas solitarias del norte. Decidió investigar, convencido de que solo era un mito. Pero una noche, al cruzar una zona desértica, vio un camión a lo lejos. Al acercarse, vio que no había conductor. El camión parecía ir a gran velocidad, pero no emitía ningún ruido. José trató de alcanzarlo, pero cuanto más aceleraba, más rápido se iba el camión. Finalmente, el camión desapareció de su vista, y lo único que quedó fue una sensación de frío que lo acompañó durante el resto del viaje. Historia 5. El ciclo eterno. El camionero Ricardo conducía por una ruta vieja y olvidada cuando comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que era el ruido del motor, pero pronto se dio cuenta de que las voces provenían de su radio. En la frecuencia, se escuchaba una conversación de camioneros, pero con un tono extraño, como si fueran fantasmas atrapados en el aire. Ricardo frenó y apagó el radio, pero las voces no cesaban, solo que ahora parecía que estaban cerca de él, rodeándolo en la oscuridad. Historia 6. La noche eterna. David llevaba horas conduciendo sin parar, cuando vio una luz extraña al fondo de la carretera. Pensó que era una estación de servicio, pero al acercarse, descubrió que no había nada. Sin embargo, la luz seguía avanzando hacia él. De repente, el reloj de su camión comenzó a marcar una hora incorrecta y la luz desapareció como por arte de magia. Aceleró,
buscando una salida de esa pesadilla, pero la luz lo seguía, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Historia 7. El pasajero silencioso. Javier estaba transportando una carga importante por una carretera desierta cuando un hombre apareció de la nada pidiendo un aventón. Aunque no era común, aceptó. El hombre, sin decir una palabra, se sentó en el asiento del pasajero y miró por la ventana. Pero lo extraño comenzó cuando Javier se dio cuenta de que el hombre no respiraba. Su piel estaba fría y su mirada fija. Fue cuando Javier se detuvo, miró al asiento vacío y descubrió que el hombre ya no estaba. El frío en el camión permaneció durante el resto del viaje. Historia 8. El silbido en la noche. Una noche, el camionero Miguel iba cruzando una carretera desértica cuando escuchó un silbido. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se repetía. Decidió detenerse, pero cuando salió del camión, vio una figura humana a lo lejos, que comenzaba a acercarse. El silbido se intensificó, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad. Historia 9. El eco del pasado. Raúl viajaba por una ruta vieja y olvidada, cuando comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que era el ruido del motor, pero pronto se dio cuenta de que las voces provenían de su radio. En la frecuencia, se escuchaba una conversación de camioneros, pero con un tono extraño, como si fueran fantasmas atrapados en el aire. Raúl frenó y apagó el radio, pero las voces no cesaban, solo que ahora parecía que estaban cerca de él, rodeándolo en la oscuridad. Historia 10. El desvío fatal. Una noche, Luis recibió una llamada de emergencia de un compañero camionero pidiendo ayuda. Se desvió de su ruta para asistirlo, pero al llegar al lugar indicado, encontró un panorama desolado. No había señales de su compañero, solo su camión abandonado. El GPS indicaba que debía dar vuelta y regresar a su ruta original, pero algo lo detuvo, la carretera desaparecía poco a poco, como si la estuviera tragando la oscuridad.